Adelante, compañeros, por favor. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo formado por Martínez García Gabriela, Mesa Vega Hugo Adrián y Navarro Sales Juan Manuel. Vamos a presentar el tema de analizador LALR1, detección y recuperación de errores y generadores de LALR en Jack. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Bueno, un analizador sintáctico es un programa informático que analiza una cadena de símbolos según las reglas de una gramática formal. Transforma una entrada en un árbol sintáctico de derivación, como podemos ver aquí. Bueno, los tipos de analizadores sintácticos hay descendentes que construyen el árbol sintáctico de la raíz a las hojas, parten del símbolo inicial de la gramática y van expandiendo producciones hasta llegar a la cadena de entrada. Y los analizadores sintácticos ascendentes, que construyen el árbol sintáctico comenzando por las hojas. Parten de los terminales de la entrada y mediante reducciones llegan hasta el símbolo inicial. Bueno, el funcionamiento de un analizador sintáctico ascendente es buscar aquellas subcadenas de la entrada que sean la parte derecha de una producción y la sustituye por la parte izquierda correspondiente. Bueno, aquí en el ejemplo, pues podemos notar en la parte derecha que B, el terminal B lo sustituye después por AB y eh, y después haciendo sustituciones para finalmente llegar al no terminal y así reconocer la cadena. El problema es que pues varias subcadenas coinciden evitando llegar al éxito. Más adelante veremos este tipo de problemas. Bueno, en la implementación se implementan analizadores con retroceso que prueban todas las posibilidades, puede ser a través de backtracking. Son fáciles de implementar, pero tienen defectos similares a analizadores sintácticos descendentes. Analizadores predictivos que hacen uso de la información de la cadena de entrada para predecir qué subcadena lleva al éxito. Entre estos analizadores podemos conocer el LRK, que hace análisis con K símbolos de anticipación utilizados, siendo LR1 el LR canónico más común. Bueno, también de aquí se derivan alternativas o mejoras que permiten reconocer pues, gramáticas libres de contexto. Entonces, vemos el SLR, es un LR sencillo y distinto de LR1, que trabaja con gramáticas más ambiguas. El LR1, que utiliza una lectura anticipada a través de un símbolo de anticipación, que es más potente que el SLR y más sencillo que el LR. Y bueno, ahora sí, vamos, bueno, acá a través de este esquema podemos notar que las gramáticas reconocidas por LARL reconoce más que el SLR, pero sin embargo no puede, tiene menor capacidad a la hora de reconocer lenguajes que el LR1. Y bueno, ahora sí, en analizador el 1 denota una búsqueda anticipada de un token. Hemos utilizado hasta ahora el gato para resolver las diferencias entre los patrones de reglas durante el análisis. Pero bueno, en este tipo de analizadores tiene conflictos del tipo reducción-reducción, que veremos más adelante. Bueno, para realizar, para optimizar un automata, partimos del automata finito determinístico obtenido con el analizador LR1, haciendo unión de los estados con el mismo núcleo. Para las transiciones tenemos dos opciones, que en un estado no modificado verifiquemos que el estado siguiente, si el estado siguiente es modificado, la transición irá al estado unión correspondiente. Y si el estado modificado verificamos que sus transiciones tienen que partir de la unión correspondiente y si el estado siguiente de las mismas es modificado, entonces llegarán a la unión correspondiente. Y bueno, para entender esto tenemos un ejemplo gráfico en el que podemos ver
en la parte izquierda que los estados 2 y 6 tienen núcleos similares, aunque el símbolo de anticipación sea diferente. En este caso usan el símbolo de pesos. Y bueno, lo que se hace es hacer una fusión para los estados 2 y 6, el 3 y el 7, el 4, el 11 y el 8 y el 13. Y finalmente en la parte derecha, superior derecha, tenemos las primeras dos fusiones, que sería el 2 y el 3 y el 3 y el 7. Y bueno, en esa parte podemos verificar que efectivamente se cumple la parte de efectos, perdón, de estados no modificados, y el estado siguiente se verifica que la transición irá al estado de unión correspondiente. Y bueno, la parte de estados no modificados, en la parte derecha inferior derecha tenemos que las transiciones se quedan, se cambian al estado fusionado. Ahí tenemos seleccionado que para el estado fusionado 411, pues si le llega la transición L, y del estado fusionado 2.6, pues sale la transición S, y bueno, llega al estado 5. Y bueno, finalmente así queda el autómata ya con los núcleos fusionados. Ok, bueno, en conclusión de la parte de optimización del autómata es que el analizador LALR permite tener menor número de estados que el LR1, pero con una misma capacidad. Entonces eso permite ahorrar memoria a la hora de implementar un analizador. Y bueno, ahora para la tabla de análisis. Se hace idéntico a la tabla de un analizador LR1. Partimos del autómata finito determinístico obtenido con LR1, haciendo unión de los estados con el mismo núcleo. Y para cada estado se van a tomar las siguientes reglas. Para el estado 1, si el estado S contiene un elemento de la forma A que produce alfa punto T, donde T es un terminal, beta, y el símbolo de anticipación A, se inserta en la matriz la acción del estado y el terminal. La acción de desplazar al estado D y el número del estado al que va la transición, etiquetado con ese terminal T, y que será el que contenga como núcleo a dicha forma que tiene el elemento, haciendo un desplazamiento en el mismo terminal. La acción de desplazar indica que ese token se desplaza a la pila seguido del estado al que va al arco, el arco obteniendo en el autómata LR0. En el estado 2, tenemos que si el estado S contiene un elemento ahora de la forma A que produce alfa punto N, donde N es un no terminal, beta, y el símbolo de anticipación, se inserta en la matriz IR A, estado, el no terminal, y el número del estado al que va el arco etiquetado con ese símbolo. Y será el que tenga como núcleo la forma de dicho elemento, avanzando el no terminal. Estas acciones en la parte de ir a son transiciones del autómata por el no terminal correspondiente, y el efecto que producen es la introducción en la cima de la pila de estado de la transición para no terminar en. Muy bien. Para un estado 3, tenemos que si un estado contiene un elemento completo de la forma A que produce alfa, y el símbolo de anticipación, donde alfa representa cualquier combinación de terminales, no terminales o la cadena vacía, la acción a incluir en la matriz es reducir por la producción X, donde X es el número de la producción en la gramática para cada uno de los elementos que haya en A, en el símbolo de anticipación. Es decir, que si los elementos en A son A
A1 y A2, siendo estos terminales de la gramática. Las entradas en la matriz será acción del estado y el terminal de la gramática, que sería equivalente a reducir dicho número de la producción. Y bueno, en un estado 4, si el elemento completo se refiere a la producción con la que se ha aumentado la gramática, en nuestro ejemplo en el que agregamos un terminal que produce al terminal inicial, la entrada correspondiente será de aceptada. Y bueno, para entender esto, parte del en el de color rosa indicado con el número 1, que el estado A tenemos que con el estado 0 con el yendo por el símbolo, por el terminal, perdón, por el no terminal S, llegamos al estado 1, indicándolo así en la tabla de análisis. Y bueno, para un estado 2 de desplazamiento, indicamos la acción en el recuadro morado, en el cual indicamos que del estado 0, desplazándonos por el ID, el terminal ID, tenemos que desplazamos al estado 3.7, que es fusionado. Y para un estado de reducción, tenemos en el recuadro amarillo que por que por el terminal de paréntesis que cierra, tenemos que del estado 3.7 fusionado podemos reducir al estado 3. Y bueno, hay falta indicar que que a partir del estado 1, a través del símbolo de anticipación, que en este caso es el de pesos, tenemos una cadena aceptada. Y bueno, vamos a hablar ahora del análisis sintáctico haciendo uso de la pila. Y bueno, es que la pila incluye símbolos terminales y no terminales, además de la información de estado. El estado de la pila es vacía al inicio del análisis y al final del análisis éxito, que contiene el símbolo inicial. Acciones además de éxito, que son las que hemos visto, de desplazar y reducir. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una gramática sencilla en el que podemos ver una entrada B a B, en el que a través del símbolo de anticipación podemos ir agregando a la pila para ir pudiendo desplazar y reducir. Y bueno, aquí simplemente se hace un análisis en donde se desplaza primeramente B y se agrega la pila, y tenemos a parte de la cadena AB y se reduce a través de la gramática que su producción es A. Entonces, en la pila se sustituye o se reduce. Entonces, nos queda que la entrada B, ahora vamos a desplazar a A, agregándola a la pila, obteniendo el no terminal A y el terminal A. Y bueno, finalmente desplazando a B, agregándolo a la pila y a través de la gramática pudiéndolo reducir a el no terminal A, agregándolo a la pila, reduciendo finalmente a no terminal A por el no terminal inicial, que sería S, y finalmente llegando al S. Bueno. Bueno, si un compilador tuviera que procesar solo programas correctos, pues entonces el diseño y la implementación se simplificarían en mucho. Pero pues esto es como que en un mundo ideal, pero la realidad es que esto es complicado, ya que
al momento de nosotros programar, pues solemos llegar a escribir programas incorrectos, ya sea que cometamos errores de tipo léxico, sintáctico, semántico o lógico. Y bueno, entonces un buen compilador debería de podernos ayudar a identificar y a localizar estos errores. Entonces, pues deben de considerar métodos desde el principio para el manejo de estos errores y así mejorar el tener una respuesta a dichos errores. Entonces, bueno, a menudo gran parte de la detección y recuperación de errores en un compilador se centra en la fase de análisis sintáctico. Y bueno, una razón es que muchos errores son de naturaleza sintáctica o se van a manifestar cuando la cadena de los componentes léxicos que proviene del analizador léxico desobedece las reglas gramaticales que definen al lenguaje de programación. Entonces, bueno, el manejador de errores en un analizador sintáctico tiene objetivos fáciles. Bueno, se establecen objetivos fáciles. El primero es que se debe de informar de la presencia de errores con claridad y exactitud. Por ejemplo, que se nos indique en qué palabra o en qué frase y en qué línea de nuestro programa se encuentra el error. El segundo es que se debe de recuperar de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores y no se debe de retrasar de manera significativa el procesamiento de programas correctos. En casos muy simples, hay mecanismos sencillos que se van a aplicar, pero hay casos donde un error se puede presentar antes de una posición en la que se detecta la presencia. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero hay situaciones en las que se te indica, hay un error en la línea, no sé, 50, y vas a la línea 50 y no hay nada. Entonces, ese sería como un ejemplo. Y bueno, entonces, dado esto, se vuelve más difícil deducir esa naturaleza del error, o ya como en casos más difíciles, se tiene en donde el manejador tiene que, digamos que adivinar o ser inteligente para saber qué era lo que realmente el programador quería hacer cuando escribía el programa. Entonces, cuando se detecta un error, el analizador léxico debe de intentar volver a un procesamiento de entrada en el cual pueda continuar, por lo que es necesario que se implementen ciertos mecanismos de recuperación de errores. Y bueno, volviendo al punto en el que dice que se debe de recuperar de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores, se debe de considerar un número límite. Y si se excede a este número, pues es mejor entonces que el compilador renuncie a todo el programa a tener que generar una gran lista de todos los errores. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las estrategias de recuperación se tienen 4. Estas estrategias son generales y aunque no hay como tal una aceptación global, sí se tiene como una aplicabilidad de estos métodos. Y son estrategias de recuperación en modo de pánico, a nivel de frase, de corrección global y de producciones de error. La siguiente, por favor. En el método de recuperación en modo de pánico, este método es el más sencillo para implementar y se puede utilizar en la mayoría de los métodos de análisis sintácticos y consiste en que al descubrir un error, el analizador sintáctico desecha símbolos de entrada de uno en uno hasta que encuentra uno perteneciente a un conjunto designado de componentes léxicos de sincronización. Aquí estos componentes generalmente van a ser delimitadores específicos. Por ejemplo, en la mayoría de los lenguajes tenemos lo que es el punto y coma, y también se pueden tener palabras claves como el end.
Y bueno, quien diseña el compilador debe seleccionar los componentes léxicos de sincronización adecuados para el lenguaje fuente, aunque la corrección en modo de pánico a menudo omite una cantidad considerable de entradas sin comprobar la existencia de errores adicionales. Y se tiene la ventaja de la sencillez y que se garantiza contra lazos infinitos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo con el manejo de arreglos y la primera sentencia tiene un error. Entonces, al compilar el programa, se detecta, bueno, con este método, se detecta que hay un error, que falta un punto y coma, pero se sigue ejecutando, bueno, se sigue como corriendo las instrucciones hasta encontrar nuestra condición de seguridad, que es el punto y coma, y ya que se encuentra, se ignora como el resto, todo lo que avanzó hasta encontrar la condición de seguridad y continúa compilando el programa normalmente. La siguiente. El segundo método es el recuperación a nivel de frase. Y aquí, al descubrir un error, un analizador sintáctico puede realizar una corrección local de la entrada restante. Por ejemplo, puede sustituir un prefijo de la entrada restante por alguna cadena que le permita continuar al analizador sintáctico. Por ejemplo, puede sustituir un punto y coma, o bueno, una coma por un punto y coma, puede eliminar un punto y coma que se haya agregado de más, o puede agregar un punto y coma que le falte a la instrucción. Y la elección de la corrección local se deja ya al diseñador del compilador, y desde luego que se debe tener cuidado de elegir sustituciones que no se lleven hacia ciclos infinitos. Por ejemplo, si se llegara a insertar algo, un elemento a la entrada que esté por delante del símbolo de entrada, esto podría generar un ciclo infinito. Y bueno, este tipo de recuperación se puede corregir cualquier cadena de entrada, y es por eso que este método es el que más se emplea en los compiladores. La sustitución a nivel de frase se ha utilizado en varios compiladores que reparan los errores, ya que puede corregir cualquier cadena de entrada. Su desventaja principal es la dificultad que tiene para arreglárselas con situaciones en las que el error actual ocurre antes del punto de detección, que, bueno, era lo que comentaba de generar los ciclos infinitos. Y bueno, este método se usó por primera vez en el análisis sintáctico descendente. La siguiente, por favor. Bueno, retomando el ejemplo anterior, este método sería que detecta el error, el cual es falta un punto y coma, y entonces agrega este token en su lugar de posición correcta y continúa en la compilación. La siguiente, por favor. El tercer método son producciones de errores. Y bueno, si se tiene una buena idea de los errores comunes que pueden encontrarse, se puede aumentar la gramática del lenguaje con producciones que generan las construcciones erróneas. Entonces, se usa esta gramática aumentada con las producciones de error para construir el analizador sintáctico. Si el analizador sintáctico usa una producción de error, se pueden generar diagnósticos de error apropiados para identificar la construcción errónea reconocida a la entrada. Aquí solamente se aplica en casos de que se tenga un conocimiento completo de los posibles o los errores más comunes que se puedan presentar. Y bueno, en este método se aplican para herramientas como el JAC o el CUP. La siguiente, por favor. Y bueno, un ejemplo aquí sería que vamos a aumentar nuestra gramática con las reglas que reconozcan los errores. Entonces tendríamos una regla de sentencia errónea
que sería como el primer ejemplo que se presentó, que es una sentencia sin acabar, sin la condición de seguridad, y seguida de una sentencia acabada con el punto y coma. Otra regla que nos indique una sentencia acabada, que sería la forma correcta o lo esperado, y una sentencia sin acabar, que pues es una sentencia sin la condición de seguridad. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos el método de corrección global. Lo ideal sería que el compilador hiciera cambios mínimos al procesar una cadena incorrecta. Entonces, para esto, pues existen algoritmos que van a elegir las secuencias mínimas de cambios para llegar a tener como una corrección global. Lo complicado sería es que el método, pues bueno, este método resulta ser más complejo y, y sí, o sea, bueno, en general representa una mayor complejidad. Entonces, la corrección global consiste en que, dada una cadena de entrada incorrecta, X y la gramática G, con los algoritmos que se definen, se generan como un tipo de árbol, o sea, varios árboles sintácticos para cada entrada, y entonces se encuentra un árbol de análisis sintáctico para una cadena relacionada a la que se dé, y bueno, tal que el número de inserciones, supresiones y modificaciones de componentes léxicos necesarios para transformar a X sea el mínimo posible. Eh, es como que algo complicado, por así decirlo, porque la implementación de estos métodos es demasiado costosa en términos de tiempo y espacio, al tener que generar muchos árboles para, para cada cadena. Y bueno, entonces, por esto mismo es que estas técnicas en la actualidad solo son de un interés teórico. Y bueno, esto también implica que un programa correcto, más parecido al original, no necesariamente es lo que, o va a ser lo que el programador quería, porque al tener que escanear a cada árbol, se vuelve como que más lento y el código que se genera es más grande, y muchas veces puede ser que se haga la corrección y que sea correcta, pero que el resultado no corresponda como realmente a la lógica que se tenía del programa. Y la siguiente, por favor. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre generadores de analizadores sintácticos LALR tipo 1. Y bueno, hablaremos sobre generadores de analizadores sintácticos, tipos de generadores de analizadores sintácticos y el generador de analizadores sintácticos Jack. Bueno, pues veremos cómo podemos utilizar un generador de analizadores sintácticos para facilitar la construcción del front-end de usuario de un compilador. Anteriormente ya hemos visto cómo el análisis léxico facilita la tarea de reconocer los elementos de un lenguaje uno a uno. A partir de ahora nos enfocaremos en el análisis sintáctico, que nos permitirá saber si un fichero de entrada cualquiera respeta las reglas de una gramática concreta. Bueno, principalmente nos encontramos con dos tipos de generadores de analizadores sintácticos. Por una parte tenemos los sintácticos descendentes, el tipo LLK, que como ejemplo podemos tener el ANT-LR para el lenguaje Java o C++, Java CC para el lenguaje Java, Ajax para el lenguaje Ada, LLGen, que es para descenso recursivo. Y por otra parte tenemos los sintácticos ascendentes, que son los en el que nos enfocaremos en esta exposición, y son del tipo LALR1.
Y como primer ejemplo tenemos Jack para lenguaje C, que también puede ser para lenguaje Java. Bison, que es parecido a Jack. Ajax para el lenguaje Ada. Y bueno, ahí podemos ver los ejemplos, ¿no? El generador de analizadores sintácticos Jack. Es un programa que genera analizadores sintácticos LALR y sus siglas significan Yet Another Compiler Compiler. Fue escrito por Steven Johnson en AT&T para sistemas operativos Unix y se ha reescrito para Lisp, ML, Ada, Java y otros lenguajes de programación. El analizador sintáctico generado por Jack requiere un analizador léxico y a menudo se utiliza en conjunto con un generador léxico como Lex o Flex. Y bueno, la estructura de un archivo Jack está conformado por declaraciones y cada apartado está dividido por dos signos de porcentaje. Como podemos apreciar, declaraciones, par de porcentajes, gramática, par de porcentajes, código de usuario. En la sección de declaraciones se utiliza la siguiente directiva que consiste en el símbolo de porcentaje, llave que abre. Posteriormente se colocan el código o bibliotecas a incluir y cerrando este apartado con porcentaje llave que cierra, como podemos observar en el siguiente ejemplo para lenguaje C, que es porcentaje llave que abre y nuestra inclusión de bibliotecas, ¿no? En la sección de declaraciones podemos declarar un símbolo terminal o token haciendo uso de la instrucción siguiente, como por ejemplo símbolo de porcentaje, token y el nombre de nuestro símbolo terminal o nuestro token. Es importante mencionar que estos tokens deben ser nombrados como los regresa el analizador léxico. Finalmente, en la sección de, en la sección de gramática, en la parte de las declaraciones de Jack, después del primer par de símbolo de porcentaje, se colocan las reglas de producción. Una producción vacía en Jack se escribe dejando en blanco la producción, como tenemos el siguiente ejemplo, que como nosotros comúnmente tenemos EXP que produce EXP más EXP o vacío. En Jack sería EXP, dos puntos, EXP, comillas simples y dentro de comillas simples vamos a colocar nuestros caracteres de operadores. Cuando es uno solo, pues es más y va entre comillas simples, ¿no? Entonces sería EXP más EXP o vacío, que simplemente dejamos vacía esa parte y terminamos con un punto y coma. En la tercera y última parte de especificación de Jack consiste en las rutinas de soporte del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Debe proporcionarse un analizador léxico mediante el nombre gglex, recordando que se puede utilizar lex o flex para producir gglex. El analizador léxico gglex produce tokens que consisten en un nombre de token y su valor de atributo asociado. Si se devuelve el nombre de un token, el nombre del token debe declararse en la primera sección de la especificación de Jack. El valor del atributo asociado con un token se comunica al analizador sintáctico a través de una variable llamada ggleval, definida por Jack. Y finalmente, pues la compilación de un archivo Jack requiere seguir los siguientes pasos. El primer paso es compilar el archivo utilizando Jack o Bison. Y bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo utilizando Jack, que sería en la terminal, escribir Jack seguido del nombre del archivo con extensión .yep. Lo anterior genera dos archivos, uno llamado y.tab.c y y.tab.h. El siguiente paso consiste en compilar el archivo con flex de nuestro analizador léxico.
podemos utilizar flex o lex y bueno, sería en terminal escribir flex seguido de el archivo, el nombre del archivo .l. Y bueno, lo anterior genera un archivo llamado lex.yy.c. Y finalmente tenemos que compilar todo con el compilador GCC seguido del archivo y.tab.c, el archivo del analizador léxico que es lex.yy.c y bueno, podemos asignar un nombre a nuestro archivo de salida. Y bueno, por nuestra parte eso sería todo y gracias por su atención. Y aquí tienen nuestras referencias. Compañero de Jack, ¿no trae un ejemplo funcionando? No. No, profe, no traigo uno programado. No, qué barbaridad. Sí, una Oiga, a ver, disculpa. estoy viendo ahí en sus referencias, dice Ingeniero Adrián Ulises Mercado Martínez, compiladores Jack, Facultad de Ingeniería. ¿Ese qué es un libro? No. No, es una presentación que me pasó un compañero. Ah, muy bien. Sí, Perfecto. Pues ahí póngale presentación. Uno se espanta, oiga. sí, parece que es un libro, ¿verdad? No, bueno, está bien. Entonces nos queda pendiente ejercicios. El del primer tema me gustó mucho, no sé ustedes. El segundo tema, pues sí, también está muy completo. El tercer tema también está muy completo, nada más le faltó un ejercicio. Personalmente les felicito, muy buena exposición, por supuesto que tienen asegurado su punto correspondiente. Entonces pasamos a la sesión de 10 preguntas, por favor, para que evitemos un examen a todo el grupo referente a estos tres temas que acabamos de ver. Adelante, por favor. Pueden dejar la presentación para subir y bajar y con eso apoyarse, ¿no? ¿Quién empieza? Ahora que si no hay preguntas, pues luego le damos al examen, como no, con todo gusto. Ustedes deciden. Solo son 10 y hay, ¿cuántas personas? 40 personas. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Por ejemplo, en las estrategias de recuperación, no sé si se puedan combinar, por ejemplo, que en modo pánico también se combine con la estrategia de producciones de error. O sea, esa es la duda que me queda si es viable combinarlas o siempre se tienen que emplear como que individuales. ¿Qué opina, compañera? ¿Se podrán Eh, combinar? sí se podrían combinar en algunos casos, pero pues se tendrían que tener varias consideraciones porque cada estrategia como que tiene una limitante. Por ejemplo, pánico va a omitir pues los errores que vaya encontrando, pero recuperación, o sea, sí se podría, pero se tendrían que, sí, o sea, hacer más consideraciones. Por ejemplo, pánico y recuperación. Pánico encontraría el error y entonces entra recuperación para agregar como que ese token faltante. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Una combinación. Pero la que sí podría ser como un poquito más complicada sería la de corrección global, porque como tal no se tiene una implementación a la práctica, solamente es teórica. Y producción, pues tendrías que conocer realmente todos los errores que podrías tener al momento de compilar el programa para poder hacer como que uso de ese método, porque si no, pues no tendría como total caso aplicarlo si vas a volver a tener como que más errores. Es como un diccionario o un glosario, por así decirlo, que se tiene que ir generando con todos los errores que se vayan conociendo. No sé si me expliqué. Sí, creo que sí entendí. Gracias. Sí, ¿verdad? Yo también opino igual que la compañera. Se podían combinar el modo de pánico y a nivel de frase, pero ya los otros dos, corrección global y de producción de error, ya sería un poco más complicado. Quizás los dos primeros sí, pero los otros dos, yo siento que ya es más trabajo de lo que realmente los beneficios que pudiera traer. Muy bien, muy buena pregunta. Va una. ¿Quién se avienta con la segunda?
Es una pregunta, puede ser también como para aclarar bueno, una parte de las diapositivas. Claro, adelante. Bueno, es que en detección y recuperación de errores hay un objetivo que no alcanzo a comprender bien. Es la parte 5.5. Al- Adelante. el, Ajá. se- el segundo punto dice, se debe recuperar de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores, pero no entiendo exactamente qué se debe recuperar o tal cual es el error. Debe de recuperarse en, digamos que detectar el error y no tronar, porque, bueno, un compilador tendría que como buscar todos los errores que se encuentran en el programa. Entonces, como que se hace referencia a eso, a que encuentre el error y que no se quede ahí, que siga buscando si hay más errores o que siga, digamos que omitiendo los que son correctos y ya al final mostrar esos errores. Pero siempre se debe de tener como que una limitante porque pues ya no tiene caso, por ejemplo, que el compilador eh, mmm, busque o todos los errores posibles en el programa y al final pues te mande como que una gran lista de errores, ¿no? Como que hasta nosotros mismos nos espantamos, bueno, por así decirlo, ya cuando vemos como que toda la pantalla de compilación pues se llenan de muchos errores. Hace referencia a eso. Sí, Vale. compañero, Sí, sí, básicamente sí. sí es encontrar más de un error, no detenerse ahí, sino continuar. Por Vale. ejemplo, pues el clásico, ¿no? De que no le pone ampersand al scanf y ni siquiera lo detecta el compilador, sino que lo deja ejecutarse el programa y pues no se repone el programa, ¿no? O sea, ahí se muere, se pasma y ya habrá simplemente que darle la X a la ventana, ¿no? Otro caso también, otro ejemplo, son las excepciones en Java, en la programación orientada a objetos, no sé si las ha usado. Sí, sí, sí. Ya ve que también ese pues ofrece un mecanismo para recuperarse de algún posible error en tiempo de ejecución. Aquí no estamos basando los del tiempo de compilación, ¿verdad? Que encuentre un error o dos o tres, todos los que tenga mi código fuente. ¿Va? Va. Muy bien, van dos. Perfecto, vamos muy bien. ¿Alguna otra tercera? Alguien escribió en el chat, profesor. Ay, es verdad. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Dijeron que Jack era por Yet Another. Si de casualidad no saben a qué se refiere la A y la B en los generadores A Jack y B Jack, pues el primero que salió, luego el segundo que salió, así como el lenguaje A, el lenguaje B y luego el lenguaje C. Ah, ya la contesté, perdón, ¿se la sabían? Sí, bueno, y bueno, también van enfocado un poquito a los lenguajes que se pueden utilizar, como por ejemplo ADA o el lenguaje Java también, Muy bien, ya que, ajá, sí. Otro generador más. Hay muchos, ¿no? sí. Y este es de los más viejitos. ¿Encontraron más antiguos? No, creo que no. Muy bien, perfecto. Van tres. Muy bien, Ariadna, gracias. ¿Quién más? Yo no entendí la diferencia entre el sintáctico descendente y el ascendente, porque dice que el descendente lo utiliza el lenguaje como Java y el ascendente C. Entonces, Sí, no, ¿cuál es la diferencia? No, no entendí. sí. ¿Le quieren contestar, compañero? Sí, claro. Ah, Bueno, bueno. principalmente es por el tipo de, pues, de instrucciones que puedes utilizar en el lenguaje, ¿no? En la parte de declaraciones o código del usuario. Es el lenguaje que puedes utilizar, ¿no? Como por ejemplo, en este caso puedes usar el lenguaje Java o lenguaje C++, ¿no? Que son orientados a objetos, o lenguaje C simplemente, ¿no? Sí, bueno, y en general, ¿no? La diferencia entre un análisis
ascendente quiere decir que va a analizar a partir de la cadena de entrada, a partir de lo que le haya entregado el analizador léxico, y lo que se busca es llegar al símbolo inicial de la gramática, mientras que en el descendente, pues parte del análisis empieza a partir del símbolo de la gramática, del símbolo inicial de la gramática, y va a ir haciendo derivaciones para tratar de llegar a la cadena de entrada que le proporcionó el análisis léxico. ¿Sí, compañero? Más o menos era la duda. Sí, sí, sí. entiendo. Va. Muy bien. Van 4. Carlos Soriano acaba de levantar la mano. Adelante, Carlos. Bueno, es que yo no entendí en la parte del uso de la pila con el analizador léxico, sintáctico, perdón. Como que me confundí en la parte de gráfica, Ajá. cómo usa la pila. Ahí va. Adelante. ¿Esta sería la qué? ¿La cuarta o la quinta? La quinta, ¿verdad? Aquí está. Este es algo parecido a lo que programamos, ¿verdad? Está la pila, que era una que pues al fin y al cabo pues es una estructura de datos en donde vamos a ir poniendo nuestra cadena. Aquí, por ejemplo, este ejemplo, lo primero que entra es B a B, ¿sí? La acción que se necesita realizar con B a B es desplazar, porque no hay nada en la pila y hay un símbolo terminal en la cadena al inicio de la entrada. Entonces se tiene que desplazar, ¿sí? Al desplazar, con desplazar, pues se refiere a leer un siguiente símbolo, porque pues no hay información necesaria para poder hacer un análisis, para poder hacer una reducción. ¿Sí? ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio? Que reducíamos lo que se encuentra del lado derecho, lo pasábamos, sustituíamos por lo que se encuentra del lado izquierdo, ¿no? Entonces, al desplazar, pues ya pasamos la B a la pila. Ya no se encuentra en la entrada, sino se encuentra en la pila. Desplazamos la B a la pila. Después, entonces, ahora sí tenemos, de acuerdo a las reglas gramaticales que se encuentran aquí en el lado superior izquierdo, S deriva en A y A deriva en A, B, B o B. Entonces, podemos ver que en la pila se encuentra en su totalidad una manivela, que es la B. Puedo reducir a, es decir, puedo sustituir en la pila, en lugar de B, poner A. Y entonces ya tengo en la pila A y en la entrada AB, ¿sí? Como no tengo en la pila en su totalidad algo del lado derecho que pueda yo sustituir, que en realidad lo tengo, que podría yo poner la S, pero en este caso no se puede. Entonces me conviene desplazar. Paso la A de la entrada a la pila. Entonces tendría AA. Después tengo B en la entrada y AA en la pila. Entonces, como no tengo nada en la pila que yo sé que encuentra en su totalidad del lado derecho, pues necesito desplazar, es decir, pasar la B a la pila. Entonces ya tendría AAB en la pila y nada en la entrada. Ahora sí puedo reducir AAB porque se encuentra en su totalidad del lado derecho en una regla de producción, en este caso la 2, y reduzco por A, ¿no? Entonces ahí dice reducir con la regla A deriva en ABB, ¿sí? Entonces ya tengo esa A. Y ya no tengo ABB, ya no tengo nada en la entrada, ya no tengo nada en la entrada, perdón. Y entonces ahora sí ya puedo reducir con la primera regla de producción, que es S deriva en A. Reduzco y ya llego a el símbolo inicial de la cadena, por lo que puedo decir que la cadena entrante está reconocida por la gramática. ¿Sí, compañero? Más o menos. Ok, se supone que digamos que las entradas van a estar desplazándose hacia la izquierda. Es que yo lo estaba Así leyendo es. hacia la derecha. Va de entrada hacia la pila, así es, van entrando a la pila, Ah, ya. precisamente. Cuando Sí, en es la que la estaba pila, leyendo al revés. con razón, cuando en la pila hay algo que se encuentra en su totalidad del lado derecho de la gramática, pues lo sustituyo por lo que hay del lado izquierdo. Ok, ¿Va? vale. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Esa fue que la cuarta o la quinta? La quinta. La quinta, muy bien. Va la sexta en el chat, dice, yo tengo una duda, no tengo bien claro qué es el backtracking y si me pudieran explicar cómo se implementa, dice Arturo Lira. Adelante, compañeros, por favor. El backtracking. Bueno, prácticamente el backtracking es una estrategia en el cual busca, va avanzando
con el fin de encontrar, bueno, haciendo el análisis en una cadena, por ejemplo, y entonces en algún momento encuentra un error o detecta algo o que no le da la solución al análisis, y entonces lo que hace es volver a a un momento del análisis en el cual pues todavía tiene más opciones de predecir alguna otra acción que pueda llevar al éxito. Pues prácticamente es eso, es una parte de recursividad para encontrar una solución más, bueno, llegar ahora sí que al éxito a través de varias alternativas. Como en los laberintos, ¿no? Por ejemplo, si usted llega por un camino a donde topa una pared, pues se tiene que regresar para tomar otro camino, ¿no? No sé si. ¿Sí o no, Lira? ¿Ya mejor? Ah, pero es que está en el chat. Yo creo, a ver qué dice. Mientras pasamos con la séptima, ¿qué sería o cómo se interpreta el núcleo en el analizador LAR1? Adelante, compañeros. ¿Qué es eso del núcleo? Bueno, el analizador se entiende como núcleo a la producción de los estados, en el cual la parte de la regla de producción, bueno, a excepción del símbolo de anticipación, es igual. Por ejemplo, en los estados 2 y 6, que era lo que expliqué un poco rápido, tendríamos que la regla de producción, paréntesis que cierra, punto L, paréntesis perdón, era paréntesis que abre y luego paréntesis que cierra, y bueno, eso también tiene en el estado 6, tiene la misma producción, sin embargo, el símbolo de anticipación es diferente en el 6, y bueno, el analizador lo que hace es ignorar ese símbolo para, pues, fusionar y hacer, pues, optimizar, vaya, el automata. Entonces, pues, igual no sé, en el estado 3 y 7, igual el núcleo prácticamente es la regla de producción idéntica, ignorando el símbolo, el token de anticipación. Muy bien. ¿Sí, compañero? Digo, más claro, ¿cómo lo ve? ¿A usted qué le parece? Es algo parecido a lo que hicimos con la marca, ¿se acuerda? Que la marca del lado izquierdo, la marca del lado derecho. Nada más que aquí pues hay más elementos todavía. ¿Verdad? Están más detallados los estados. ¿Sí o sí? Ah, es que está en el chat, de veras. Dice la pregunta número 8 sobre la recuperación de errores. ¿Saben cuál es la estrategia más usada? ¿Y qué tan conveniente es aumentar la gramática del lenguaje o usar la producción de errores únicamente? Bueno, en los compiladores, el método que se usa más es el de recuperación de frase, ya que, bueno, a nivel de frase, ya que para este tipo de recuperación, pues sí se puede corregir cualquier cadena que se tenga como entrada. Y para la segunda, que supongo que también es otra pregunta, ¿no? Ay, oiga. ¿Y qué tan conveniente es aumentar? Pues es que, bueno, no podría decir yo qué tan conveniente es, porque pues el concepto de este método dice de que debes de tener el conocimiento de todos los errores posibles. Entonces, pues lo único que le podría ver es que pues generas una gramática con más reglas que ya contemplan los errores, pero que digamos que podría tener la desventaja de que se hace más grande y pues se necesita de mayor espacio. No sé si esté bien, profesor. No, sí, claro. Además, pues, ya que le quiero aumentar al lenguaje C, por ejemplo, ¿no? O al lenguaje Java, las gramáticas que reconocen el lenguaje C y Java ya realmente serían casos muy particulares de algún programador que esté metiendo cosas ya muy extrañas, ¿no? Y sí, como dice la compañera, pues hasta la más usada es hasta donde el punto y coma, hasta ahí reconozco, ¿no?
o hasta donde hay una tabulación, como en Python. Esa sería la más usada. Y pues, ¿qué inconveniente? Pues no, yo digo que ya ni siquiera se usan mucho los lenguajes ahora, ¿no? Porque, ¿qué le quieres comentar a Java, Python, ¿no? Sí. Además, el compilador, pues como que se anda metiendo ya en Honduras ya muy particulares de cosas muy extrañas que pudiera poner el programador. La siguiente pregunta dice, ¿es la estrategia para la producción de errores? ¿Las reglas que presentaron son todas las reglas que reconocen errores o se tienen que definir de forma particular para cada caso? Compañera, ¿cómo ves? Sí, se deben de considerar todas las reglas que se tengan conocimiento, pero digamos que sí para cada caso, porque se debe de tener como una condición de seguridad. Por ejemplo, en el ejemplo que se puso, la condición de seguridad era punto y coma que ayudaba a delimitar, pero también puede ser para el uso de ciclos o condiciones en las que se utiliza una condición de seguridad como el paréntesis para el uso de las funciones como corchetes o las, ay, ¿cómo se llaman las otras? Las ¿Las llavecitas, llaves? ajá, las llaves, o también pueden ser, por ejemplo, para el caso de cadenas, el uso de las comillas o comillas simples. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay que echar mano de todo lo que se conoce, ¿no? De todo lo que podemos usar, de todas las herramientas disponibles. Muy bien, muy bien. Falta una, ¿verdad? ¿O no? En el chat todavía hay 4 y solo puede encontrar una solución. ¿Cómo? ¿A qué se refiere Arturo? Ah, de lo que estábamos hablando, ¿eh? Hasta se me olvidó de que estábamos hablando con Arturo. A ver, déjeme ver. Yo tengo una nota, lo del backtracking. Ah, pues depende, ¿verdad? Sí, no solamente pudiera haber una solución. A veces un problema pues podría tener más de una salida, ¿verdad? Así es, tienes razón. No solamente pudiera haber, igual que en los laberintos, no solamente hay un camino válido, pudiera poner dos o tres o los que necesita. Ujú. Así es correcto. Por ejemplo, pues tan solo un algoritmo fácil, ¿no? Decir si un número es positivo o negativo, dice sí o no. Hay dos posibles salidas, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Muy bien, ya son las 10 preguntas o faltó una. Ya, ¿verdad? Creo. Bien, Sí, creo que ya. sí, muy bien. No, no se preocupe si por ahí falta algo que necesitemos retornar más adelante. Con todo gusto lo hacemos con algún ejercicio, algún ejemplo, alguna especificación de la parte de la teoría. Bien, empezamos entonces la siguiente exposición. González Alamilla, Lázaro Martínez y Díaz Ramírez. Adelante, por favor. El tema es gramáticas de traducción y manejo de la tabla de símbolos. No es un tema muy largo, entonces vamos bien, vamos bien. Sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Y ya se ve perfecto. ¿Qué onda? ¿Ahí me pueden escuchar bien? Ya se escucha. Ok, Medio con siguiente, por eco, favor. pero sí. Ok, es normal entonces. Ah, bueno. Siguiente, porfa. Vamos a ver lo de qué es una gramática de traducción. Pues básicamente son gramáticas independientes del contexto, en las cuales se inserta fragmentos de código en la parte derecha de tu regla de traducción. Hay que recalcar que los fragmentos de código se denominan acciones semánticas y algo muy importante que me gustó recalcar 2 veces es que para poder aplicar una gramática de traducción, primero se debe de construir un árbol sintáctico. Entonces, esas serían como las características principales de qué son, de cuándo aplican y demás. Siguiente, por favor. Aquí justamente lo recalco. Entre los puntos importantes que se deben de considerar es que primero tiene que estar el árbol. Debemos construir el árbol sintáctico. Esto es muy importante también. El orden en que se van a evaluar los fragmentos es con DFS o Deep First Search. Y justamente en el caso de que una gramática sea ambigua, se pueden tener 2 o más árboles, entonces se pueden generar distintos resultados. Entonces, para eso se tiene que, para evitar estos errores en las interpretaciones, se debe establecer un árbol sintáctico en el cual
del cual se va a hablar y sobre el cual se va a trabajar. Siguiente, por favor. Y hay que tener algo bien claro en los árboles sintácticos sobre qué son los atributos. En este caso, un atributo va a ser representado por una cadena, un número, una posición en memoria o n cosas. Y vamos a tener dos tipos, el atributo sintetizado y el atributo heredado. El sintetizado es el que sus valores se calculan a través de sus nudos hijos, que como en la imagen podemos verlo, de manera numérica, tendríamos un 3 y un 5, y el valor del padre se va a calcular a través del hijo. Y un atributo heredado, en el que el valor se computa a partir de los valores de los hermanos y de los padres. En este caso, en la entrada A, digamos que todas las operaciones que se ejecuten ahí van a ser calculados con la información que les pase el padre, o si tuviera un hermano que le estuviera pasando información, sería a través de la información que le pase ese hermano. Siguiente, por favor. Y bueno, esa es como la introducción a las gramáticas de traducción. Buenas noches, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre la notación postfija. La notación postfija es un método algebraico alternativo de introducción de datos que permite reducir el acceso a la memoria del ordenador, sobre todo en cálculos masivos y complejos, ya que los cálculos se realizan secuencialmente según se van introduciendo los operadores, en vez de tener que esperar a escribir la expresión completa. Una forma fácil de explicar esto es que consiste en que una expresión de ese tipo primero están los operandos y después viene el operador. La notación postfija para una expresión E puede definirse como se muestra a continuación. Si E es una variable o constante, entonces la notación postfija para E es la misma E. Si E es una expresión de la forma E1, op es de operador, E2, en donde op, bueno, si es cualquier operador binario, entonces la notación postfija para E es E1, E2, op. Si E es una expresión con paréntesis de la forma E1, entonces la notación postfija para E es la misma que la notación postfija para E1. Siguiente, por favor. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. Aquí arriba tenemos nuestra regla que habíamos indicado en la diapositiva anterior, en el cual primero se colocan los operandos y por último el operador. Vamos a comenzar con el ejercicio de la izquierda y como vemos tenemos una ecuación. Entonces vemos que está encerrado entre paréntesis, por lo tanto nuestro primer operando corresponde al número 2 y el segundo operando corresponde a 3 por 4. Todo eso porque está en un paréntesis. Entonces primero ponemos los operandos que serían 2, 3 y 4 y enseguida iría el operador. Como se tiene ¿cómo se dice? Preferencia, es que no recuerdo la palabra. Primero a los que están en los paréntesis, al que corresponde al 3 por 4, entonces primero se coloca el operador de multiplicación. Posteriormente viene el operador de suma. Ya tenemos realizada esa primera parte de nuestra ecuación. Como segunda parte tenemos nos queda el igual X. Entonces el primer operando corresponde a todo lo que habíamos hecho anteriormente. Después sigue el operador de igualdad y por último el segundo operando. Entonces, como ya tenemos el primer operando, se coloca el segundo operando que es X y al final el operador igual. Y con eso pues se soluciona el primer ejemplo. Luego tenemos el segundo ejemplo que está en el lado derecho. Como tenemos al inicio ya el 2 más 3 que están encerrados en ese paréntesis, entonces vamos a comenzar con esos. Entonces, el primer operando corresponde al número 2, el segundo operando corresponde al número 3 y el operador es la suma, el más. Ya tenemos esa primera parte. La segunda parte corresponde a todo lo que hicimos hace un momento,
y multiplicado por el operador, multiplicar por el segundo operando, que es 4. Entonces colocamos el segundo operando, que es 4, luego el operador multiplicación, y por último nos sobra la igualdad a x. X va a representar al segundo operando y el operador final va a ser la igualdad. Siguiente, por favor. A continuación se muestra un ejemplo de este tema que les estamos exponiendo. Como podemos observar, tenemos un árbol para este esquema de traducción. Las instrucciones se adjuntan mediante líneas punteadas y el recorrido que va a hacer es conocido como primero en profundidad, que va de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer este ejemplo que, como lo dice abajo, acciones para traducir 9 menos 5 más 2 a 95 menos 2 más. Como lo vimos anteriormente, pues no sé si quieran que lo explique también o si les quedó claro lo de la notación postfija. Bueno, lo explicaré rápido. El primer operando es 9, el segundo operando es 5, luego se pone el operador menos, luego va el segundo operando 2 y por último el operador más. Y entonces, como habíamos dicho, va a ser el recorrido primero en profundidad. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. El más profundo, por así decirlo, corresponde al número 9. Después va a subir. Y como ahí en expresión, bueno, en el segundo nivel, por así decirlo, tenemos el signo de menos, pues no es el más profundo porque al lado derecho tenemos el número 5 que es más profundo que el menos, entonces se pone primero el 5, luego ya subimos, ya correspondería al signo de menos, volvemos a subir y a pesar de que tenemos ahí el signo de más, notamos que no es el más profundo corresponde al número 2. Entonces colocamos el número 2 y por último el operador más. Y eso sería todo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que trajeron un ejemplo de porque sí, nos hace falta un ejemplo de gramáticas de traducción, que básicamente pues es incluir símbolos a la gramática, ¿verdad? Para que a la hora de ir haciendo derivaciones, pues tengamos una traducción. Muy bien, pues pasemos a las preguntas. 10 preguntas, por favor. Adelante. Con la primera. Pero todavía no terminamos el tema, profe. Ah, es que dijo ya es todo. De mi parte. Ah, de Bueno, su o sea, parte. Perdóneme usted. ¿Me perdona? Adelante, pues, con el siguiente tema. Tablas de símbolos. Ok. sí. Bueno, entonces yo les voy a platicar sobre el manejo de las tablas de símbolos. Y pues primero hay que definir qué es una tabla de símbolos, ¿no? Que en este caso es una estructura de datos que guarda información sobre las construcciones de un programa fuente. A lo que me refiero con construcciones son, pues ya sea variables constantes, variables constantes, objetos, clases, interfaces, pueden ser funciones, procedimientos, etcétera, dependiendo de el lenguaje y el programa que estemos utilizando. Entonces, como tal, una tabla de símbolos guarda información sobre todos estos datos y se utiliza en las fases de análisis y síntesis de compilación de un programa. En general, se crea la tabla de símbolos durante la fase de análisis y se utiliza durante la fase de síntesis. Y las operaciones que son importantes destacar que tienen que ser posibles en una tabla de símbolos son la inserción de registros o de entradas y la búsqueda de registros, entradas, elementos, etc. Pero por lo mismo de que tenemos una operación de inserción, sería conveniente tener una operación de eliminación de registros y también alguna operación para agregar información a dichos registros. Ahora, los elementos que tiene que contener esta tabla de símbolos son un identificador, que en este caso es el nombre de nuestra entidad, el tipo, su tamaño,
y la dirección, que se refiere como a la posición en el espacio de almacenamiento. Además, se puede implementar, bueno, se puede agregar información que sea relevante. Por ejemplo, aquí puse línea de declaración de, por ejemplo, de una variable, en qué línea se declara, y la línea o las líneas de uso, que sería en qué líneas se utiliza dicha variable. Pero pues como se puede agregar en realidad cualquier información que sea relevante, se podría también agregar, no sé, una columna para el rol de dicha entidad o la dimensión de dicha entidad, también algún identificador numérico, etcétera. Eso ya depende de el diseñador del compilador. Y como les comenté, pues se utilizan en las fases de análisis, que son estas primeras tres, y en la fase de síntesis, que son estas siguientes. Entonces, como les comenté también, en la fase de análisis es en donde se crea. Entonces, por ejemplo, en el análisis léxico es donde se crean nuevas entradas con información mínima, y en el análisis sintáctico se agrega información. En específico, algo que se conoce como, bueno, en inglés es scope, que en español sería como el alcance de alguna variable. Por ejemplo, ustedes saben que en el lenguaje C, el programa se delimita como en bloques delimitados por llaves. Entonces, pues en la tabla de símbolos se tendrá que guardar información sobre el alcance de una variable para saber si, por ejemplo, si se declara una variable en un bloque, esa variable también tendría que poderse utilizar en algún subbloque. Posteriormente, en el analizador semántico se realiza pues el análisis semántico y se actualiza información en caso de ser necesario. Y pues con esto ya se podría utilizar en la fase de síntesis, que tiene que ver con el generador de código intermedio, que además de utilizar la tabla para realizar sus funciones, pues puede agregar información de variables temporales. Y en el optimizador de código se necesita, bueno, se utiliza esta información de la tabla completa para pues realizar la optimización. Entonces, estos son como resumen de para qué se utiliza la tabla de símbolos. Lo más importante sería pues almacenar los nombres de todas las entidades en una sola estructura, que es nuestra tabla. También podría servirnos para determinar si una variable ya está declarada. Por ejemplo, si empiezan a utilizar en lenguaje C una variable que no ha sido declarada, pues tendría que marcar error el compilador. Y, por ejemplo, también si quieren declarar, si en la línea 2 se declaró una variable X como un entero, y luego en la línea 3 quieren volver a declarar esa misma variable que se llame X, pero ahora como una cadena, pues también ahí habría algún error, ¿están de acuerdo? Y también nos sirve para determinar la validez semántica, que tiene que ver con el tipo de dato dependiendo de las operaciones que se realicen con esa variable. Y como les comenté, para determinar el alcance de una declaración, en el alcance también se tendría que revisar, por ejemplo, si hay dos bloques independientes, por ejemplo, dos ciclos for durante el programa, pues si son independientes, en realidad podríamos utilizar la misma variable, por ejemplo, un entero i para contar en el ciclo for, tanto en el primer ciclo for como en el segundo ciclo for, porque son independientes. Entonces, esto es lo que se tiene que determinar en la tabla. Y estas son las posibles estructuras de datos que se pueden utilizar para nuestra tabla de datos. La única lineal es la lista ligada, y en realidad puede ser una lista ligada ordenada o no ordenada, dependiendo de pues, el diseñador. Por ejemplo, cuando se tienen códigos muy grandes, conviene utilizar una lista ligada ordenada. Y otra estructura sería el árbol binario, que como ustedes ya saben, cada nodo tiene dos nodos hijos y también se encuentra ordenada. Y pues digamos que la más compleja sería una tabla hash, en donde se tendría que definir un algoritmo para hacer el parseo de las tablas hash. Y bueno, este es un primer ejemplo que encontré. Como se puede ver, tenemos un fragmento de código en la parte izquierda y pues las tablas. En este caso es como notable por la indentación del programa que lo que está más pegado a la izquierda son la declaración de esta variable,
el proceso A y el proceso B. Entonces, en una tabla de símbolos global, lo que vamos a hacer es guardar información de el nombre o el identificador de estas variables, que son var1, pros A y pros B. Digamos que su rol dentro del programa. Esta es una variable, este es un procedimiento y este también es un procedimiento. Y su tipo de dato, que en este caso todos son enteros. Entonces, como declaramos este procedimiento A, es necesario guardar la información de todas las estructuras que estén aquí adentro o todas las entidades que estén aquí adentro. Entonces hacemos una primera tabla de símbolos para este proceso A. Tenemos igual por indentación, tenemos en la misma altura la variable 2, la variable 3 y la variable 6. Entonces se declaran en ese orden con su respectivo rol, que todas son variables, y su tipo de dato, que todos son enteros. Ahora, aquí mismo tenemos otros dos bloques que podrían ser como ciclos o estructuras de decisión. Entonces, pues tenemos que hacer una tabla de símbolos para este primer bloque, que tiene las variables 4 y 5, y una tabla de símbolos para este segundo bloque, que tiene las variables 7 y 8. Y lo mismo con el procedimiento B, si seguimos analizando el código hacia abajo. A esta altura tenemos las variables 9, 10 y 13, por eso se declaran aquí, con su respectivo rol y su respectivo tipo de dato. Y el bloque interno, que solamente declara las variables 11 y 12, que igual se agregan en los registros. Y ahora este es un segundo ejemplo que es más como enfocado a un fragmento de código de Java, como pueden ver por las clases. Y se realiza un procedimiento similar, solo que en este caso vamos a poner más información, que en este caso sería el nombre, el tipo, el ámbito, visibilidad, tamaño, posición y rol. Entonces, pues aquí tenemos una clase que es como la estructura más externa. Entonces se declara el nombre, que en este caso es mi clase. Su tipo, pues, es una clase. Su ámbito es global, porque es la clase externa. Su visibilidad es pública, como se muestra. Su tamaño es 3, porque se toman en cuenta los 3 atributos de esta clase, que son X, Y y Z. No se especifica una posición, y su rol es de ser una clase para el programa. Entonces, como se declaró esta clase, es necesario también agregar registros de cada uno de sus atributos, que en este caso son X, Y y Z. X es un objeto de tipo mi clase, Y es un entero y Z es una cadena. Su ámbito, como todas pertenecen a este bloque que es de la clase, pues se pone ese ámbito. La visibilidad, aquí se puede ver que X es protected, Y es privada y Z es pública. Entonces se pone cada uno de ellos. Su tamaño se pone 1 por defecto y su posición es el orden en que fueron declaradas dentro de la clase. Entonces X sería 0, Y sería 1 y Z sería 2. Y en este caso todas tienen el rol de atributos de clase. Ahora, si seguimos leyendo el programa, nos encontramos con un constructor, que es este. Y en este caso en el nombre se especifica una nomenclatura que es el nombre de la clase, guión bajo, constructor, guión bajo, y los tipos de datos que se utilizan en los parámetros de dicho constructor, que en este caso es un entero y una cadena. Y pues aquí se especifican. Es de tipo vacío, porque por defecto. Su ámbito es mi clase, porque está dentro de este bloque. Su visibilidad es público. Su tamaño es 4, porque se toman en cuenta los dos parámetros que tiene, un espacio reservado para this y un espacio reservado para el posible return. Su posición no está definida y su rol es de ser un constructor. Luego se declaran, al igual que en la tabla anterior, pues registros para cada uno de los parámetros, que son Y y X en ese orden. Su tipo de dato, su ámbito de acuerdo a la nomenclatura. En este caso, los dos son privadas porque son internas. Su tamaño por defecto es 1 y su posición, como las primeras dos posiciones son para el this y el return, se ponen posiciones 2 y 3 como fueron declaradas. Y en este caso ambas son parámetros. Y si seguimos leyendo el programa, tenemos esta función, entonces hay que agregar una tabla para esta función específica. El nombre tiene la misma nomenclatura, que es el nombre de la clase, guión bajo el nombre de la función, guión bajo
los tipos de datos que tengan los parámetros, que en este caso solo es una cadena. Su tipo es cadena, su ámbito es la clase, su visibilidad es público por defecto, su tamaño es de 2, porque se toma en cuenta el parámetro que recibe y el return. Su posición no se define, su rol es ser una función dentro del programa y por lo mismo se agrega el registro del parámetro que recibe, que es W. Lo mismo su tipo de datos, su ámbito, en este caso es privada porque es interna, su tamaño es de 1, su posición es de el primero en la función, su rol es el parámetro de esa función y por último tenemos la función main, que pues es de tipo void por defecto. Su visibilidad es público, tiene tamaño 4 porque tenemos los 3 atributos y se reserva una posición para el return. Su rol es la función principal del programa y por lo mismo hay que declarar los registros de estas variables A, B y C que tiene contenido dentro. Todas son de tipo mi clase. Todas están dentro de esta función que es main. Su visibilidad es privada porque son internas. Su tamaño en este caso se toma como 1 y su posición es de acuerdo a cómo fueron declaradas. Y pues su rol es de ser variables dentro de este programa. Y eso sería todo de nuestra parte. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Qué buena exposición, ¿eh? Les felicito. Muchas gracias. Bien, pasemos a las preguntas entonces. A ver, ¿quién se avienta? Aquí hubo más sitios de internet. Y el ajo, por supuesto, ¿verdad? El ajo es la Biblia. Muy bien, muy bien. Adelante, empieza con la primera pregunta. Compañeros. Alejandro Antonio Roblero ha levantado la mano. Por favor, adelante. Sí, ¿por qué, por ejemplo, se usa la notación postfija? O sea, ¿hay alguna razón en particular o es un tipo de convención o presenta algún beneficio? Bueno, yo expliqué sobre eso. Bueno, como había comentado, se usa la notación postfija porque permite reducir el acceso a la memoria del ordenador. Por bueno, cuando se hacen cálculos masivos y complejos, en vez de pues de tener que esperar a escribir la expresión completa. Sí, claro, y además también ayuda en cuanto a cuando los atributos son heredados. Con la notación postfija, pues pasan más rápido a los hijos los atributos heredados. Muy bien, va una. En el chat hay una, ¿verdad? A ver, déjenme ir al chat. Dice el chat, ¿por qué solo se utiliza este tipo de estructuras para realizar tablas de símbolos? Sí, bueno, en realidad no se utilizan solo estas tres. Estas son como las más usadas. En específico, la tabla hash es como la más implementada. Pero estas ya son estructuras probadas, entonces son como las recomendadas si tú vas a hacer o diseñar tu propio compilador. Estas son las que se recomiendan usar. Y pues en realidad, como les digo, lo que se busca es que se pueda agregar registros de forma dinámica, porque pues en realidad no sabemos si vamos a compilar programas pues, demasiado pequeños o demasiado cortos, entonces por eso se utilizan estas estructuras principalmente. Muy bien. Sí, además se pueden utilizar otras, ¿no? Pero son las más comunes, las más sencillas para implementar este tipo de algoritmos. Muy bien, van dos. ¿Alguien más? ¿Existe otro tipo de notación? Pregunta Sandra. Bueno, yo cuando hice la investigación, me aparecieron otro tipo de notaciones, pero no sé si se usan aquí también.
que es una que se llama infija y otra prefija. Ujú. Pero no estoy segura de si se usan también al hacer bueno, en este tema, en las gramáticas de traducción. Sí existen, ¿verdad? Pero pues digamos que es el que más se usa. Casi, casi que es un estándar. Muy bien, esta fue la tercera, ¿verdad? Dice Eduardo, ¿alguna de las estructuras de datos es mejor para implementar la tabla de símbolos? Pues depende de tu programa, porque como les dije, igual para un programa grande, pues igual y te conviene algo que esté ordenado en lugar de una lista desordenada, pero pues obviamente los árboles binarios y las tablas hash implican un mayor procesamiento, entonces pues no podría decir que alguna es mejor, pero bueno, sí podría ser alguna mejor, pero dependiendo del caso que tengas para compilar. Claro que sí, la más completa, pues podríamos decir que es la hash, ¿verdad? Muy bien. Dice Andrea, ¿la tabla de símbolos se almacena en algún lado después de la ejecución del programa? Qué bueno que preguntaron eso. Se me olvidó. No se almacena como tal. La tabla de símbolos se utiliza durante la compilación del programa, entonces incluso posteriormente no debería digamos que ya no se utiliza como tal, entonces podrían liberar ese espacio. Pero, por ejemplo, en Python me parece que sí puedes acceder a ella. Muy bien, sí. Normalmente, una vez generado el ejecutable, pues ya no se almacena la tabla de símbolos. Es correcto. ¿Cuántas van? Dos, tres. Dice Slávica, ¿cómo se representan las acciones semánticas? ¿Puedes regresar al ejemplo que hice, por favor? Es el 8. Como expliqué hace rato, las lecciones semánticas son esas instrucciones que vemos ahí, que son entre llaves, que son las de print. Eso, bueno, contienen fragmentos del programa y estas ayudan a traducir las expresiones a la notación postfija. Entonces, pues ahí nos dirá qué es lo que, bueno, yo entendí así, qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, ahí empieza con imprimir 9 y luego imprime el operador de menos, o luego el de más. O sea, son las instrucciones. Muy bien, muy bien. Esa fue la sexta, ¿verdad? Nada más faltan 4. Dice por ahí, ¿los intérpretes también usan tablas de símbolos? ¿Qué opinan? ¿Usan o no usan? Sí, perdón, estaba buscando una diapositiva, pero sí, como les comenté, también en Python creo que existe la posibilidad de acceder a la tabla de símbolos. Entonces, como es un lenguaje interpretado, la tabla de símbolos pues sí existe durante la ejecución del programa y pues sí se utilizan. ¿Se utilizan? ¿Será? No estoy seguro. Quizás si se utilizan será muy pequeña, ¿verdad? Porque pues es una instrucción, es una sola línea. Entonces, como tú no llegas a ser una tabla, es una sola línea, ¿cuántas palabras puede haber? Así muy exagerado. Unas 10. Se podría decirse que sería una línea de símbolos, ¿no? Quizás. Puede ser. A lo mejor sí, pues como dice usted en Python, pues ya con varias líneas, y ahí sí ya se hace una tabla, una recopilación de los símbolos que se han hecho en tal sesión, ¿no? Del intérprete. Muy bien, van 7, 3 más. ¿Quién se avienta?
Dice el chat. ¿Qué pasa si no se genera un árbol al realizar una gramática de traducción? ¿Qué pasa? Pues como vimos, pues si no se genera, era una como de las partes más importantes, y si no se genera, como está en el ejemplo, no podríamos hacer el recorrido. Entonces sí es como bien importante que se genere para poder hacerlo de manera correcta. De manera correcta. Quizás con eso nos estamos asegurando, ¿verdad? Que sea correcto. Igual nada más podríamos agregar los símbolos de traducción a la gramática y obtener una traducción también. Muy bien, faltan dos. ¿A poco se van a quedar a dos y vamos a hacer examen? Híjoles. 8:37. Sí daría tiempo, ¿eh? ¿Nadie más? ¿Seguros? ¿Cuál sería? Yo les ayudo con una. ¿Cuál sería el módulo del compilador que no utiliza la tabla de símbolos? El módulo, o Sí. sea, ¿cuál de las fases del compilador Ajá, no va a utilizar? sí. Pues cuando ya se genera el código, ¿no? Cuando ya el generador de código no utiliza la tabla de símbolos. No, bueno, él sí lo utiliza, pero ya cuando ¿Verdad? está, Así es, o bueno, más. todas las fases del compilador utilizan la tabla de símbolos. Muy bien. Falta una. Dice el chat, cuando estamos programando, ¿es más fácil o es más difícil implementar notación postfija? Compañera, ¿qué opina? Es que está medio rara la pregunta, ¿no? O sea, cuando está programando, ¿es más fácil o más difícil? ¿Sobre qué, no? Porque si compara, pues no sé, dificultad, tiene que compararlo contra otra cosa. Aparte, pues como les había dicho, para este tema solamente, bueno, como lo vi también en el libro, explicaba solamente notación postfija. Entonces, pues no, o sea, no sé si sería más fácil usar otro tipo de notación o más difícil. Luego también depende del programador, ¿no? Va a haber programadores que eso es Ajá. más fácil que otras cosas. Muy bien. Muy bien. Medio de salvavidas esa pregunta, ¿no? ¿Sí, compañero? Más o menos. Perfecto, pues son 10. Nos veríamos entonces. Muchas gracias, compañeros. Felicidades a los que expusieron. Muy buenas exposiciones. Sin duda se ganaron su punto. El porcentaje de evaluación correspondiente. Nos veríamos el miércoles con las siguientes dos exposiciones y poco a poco vamos a ir sacando más ejemplos ya que se vayan avanzando los temas de teoría. ¿Sí? Es importante ver por ahí uno de Jack, uno más a fondo, a ver si preparo uno que nos alcance el tiempo, uno rápido para que nos alcance el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Bien, me quedo por si alguien tiene dudas de alguna otra cosa, de un tema anterior o de algo que hayamos visto y los demás pues ya se pueden desconectar. Nos veríamos el miércoles. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Ustedes, hasta luego, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, se portan bien. Profe, una duda. Sí, ¿Tiene como la lista, las tablas de los siguientes equipos? claro que sí, cómo no, ahorita se la pongo. ¿Eh? Va. Me la abro. Y la tengo, ahora voy a compartir. 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 Aquí está, ya la ve, ya. Sí, ya. El miércoles se expone Brito Serrano, Padilla Reyes, López García, Gerardo Tinoco y Lira Navarro.
Ah, y también Martínez García, otro Martínez. ¿El miércoles? Sí, el miércoles 24, ahí dice 24. Sí, el miércoles estamos a 24, ¿no? Híjoles, si van a jugar los Pumas a la misma hora que vamos a estar en clase. ¿No puede bajar más, profe? ¿Le puedo Sí, bajar más? Sí, no se alcanza. Bueno, yo no alcanzo. Sí. Ah, también Bien, estoy yo. Martínez Cuenca. Qué bien que le bajamos. Sí, ¿verdad? Sí, imagínese que no. Ahí está, pues. Ok, gracias, profe. Va que va. ¿Quieren también los del lunes? Ahí están los del lunes. Muñoz García, Mejía Sánchez, Castro Alonso, López Hernández, Rivas Villarroel, Jaime García, Hernández Castañeda, todos ellos. Sale pues, compañeros. ¿Qué más necesitan? Nomás eso, hasta luego. Nos vemos, sale, se cuidan. Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Vamos a ver ejercicios como los que vamos a usar en el proyecto o eso ya lo vamos como viendo nosotros? Sí, es que el proyecto se puede resolver de muchas maneras. Lo pueden hacer. En Python está facilísimo. Con Java también se puede hacer, pero no está tan fácil como en Python. Y en Jack, pues está un poco limitado en Jack, pero se puede hacer y está sencillo también. Entonces, pues al menos sí me gustaría ver el de Jack, que se liga un poco con Lex, con Flex. Sí, pero si usted es bueno en Python, por ejemplo, adelante, se puede adelantar y hacerlo en cualquier lenguaje. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Por nada. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó? Ya se fue. Ah, no, Andrés, ahí sigue. Hugo, ¿qué pasó, Hugo? ¿De nada? Hugo se quedó dormido. Bueno, qué barbaridad.